donde nos habíamos quedado ayer. Ayer estábamos viendo esto. No sé por qué me sale. Si mío es dado por lado. Bueno, habíamos visto esto que está acá. Bueno, habíamos visto los elementos básicos, la generalidad. Dijimos que el lenguaje C++ es un lenguaje sensitivo, o sea que diferencia mayúscula y minúscula. Las variables o constantes debían ser declaradas, o sea que se le debe asignar un tipo de dato que, bueno, como todos los lenguajes C, terminan con el carácter punto y coma, y los delimitadores abre llave y cierra llave eran un bloque de sentencia que posee el mismo efecto de una sola sentencia, o sea, se ejecutan una tras otras mientras estén dentro de ese bloque, a no ser que haya un retorno, un método, un go-to que vamos a no utilizarlo nunca, pero bueno, ya llegaremos allá. Doble slash, definir comentario y un grupo de líneas entre los símbolos, el asterisco y asterisco en la final, nos hace un comentario de varias líneas. Habíamos visto la estructura básica de un programa, los incluye de la biblioteca, los espacios de nombre, la sentencia, y como aquí esto, como todo método, el main es un método también, tiene un tipo de retorno INT, y por lo tanto en este caso hay que tener, en el caso de los métodos, un retorno. Se acostumbra a ponerle 0 si ha sido exitosa. Esto se pone porque un programa ejecutable puede ser invocado por otro programa dentro de la ejecución y por tanto, dentro de su ejecución, y por tanto, entonces si retorna 0 es que este programa se ha resuelto correctamente. Aquí se le pasaría una serie de parámetros si es lo que queremos ver, ¿correcto? Este era un ejemplo de lo que teníamos, el IOString, que es este IOString, que es el string, dijimos que era un flujo de datos, y es de entrada o de salida, in-out, flujo de entrada de datos, entrada, salida. Esta es la biblioteca estándar, es la biblioteca que almacena una serie de funciones para poder trabajar correctamente con nuestro lenguaje. Esto debemos agregárselo siempre para que cuando presentemos la consola con nuestros resultados no se vaya inmediatamente, sino que este sí ya invoca la consola, pero como anteriormente, si ya ponemos retorno, ya en este caso no aparece, se nos va automáticamente la visión de la consola. Por eso se pone el System Pause para que la consola se mantenga ahí hasta que usted no presione una tecla. Correcto. Seguimos. Vamos acá. Habíamos visto, bueno, eso estaba ahí ya. Ese in era para la entrada de datos y se ponía una serie de variables separadas por un espacio, y esto estaba acá. Se podía poner nombre, edad, tono, cada variable irá tomando el valor. Cout es este que está acá, donde el este que está aquí quiere decir fin de línea, en L es fin de línea. Un ejemplo, correcto, aquí se pone, fíjense que pone Pedro 25, nombre Pedro, edad 25, teléfono, esto que aparece acá. Ahora, vimos que en este caso, si el nombre está formado por más de una palabra, como en este caso esto que está acá, hay que hacer lo siguiente. Recuerden que a la vez que un espacio él le da entonces a la siguiente variable y a la siguiente variable, en este caso no corresponde a una misma variable. ¿Qué hacemos? Incluimos el string, se agrega a la biblioteca string y se usa la función que está dentro de esta biblioteca, getLine. GetLine quiere decir obtén la línea de forma de entrada y asignalo a la variable nombre. Esto lee hasta el fin de línea y se lo asigna a la variable nombre. Y aquí tenemos edad, tono. Por eso aquí se lee, en este caso,
el teléfono, la edad y el teléfono. Y se aparece el nombre, Pedro Luis Pérez Ramos, edad 25, teléfono. Vimos cuáles eran los tipos de datos. Correcto, estos que aparecían aquí de 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes y 16 bytes. Y hablamos de las que son las constantes y variables, que fíjense que esto es igual que el C#. Las constantes pueden ser tipo de datos y de valor, pero define esto sí ya es del C++. Aquí viene un ejemplo. Y en este caso, la definición de variable es idéntica a la de C++. Dijimos que en este caso el doble almacena 8 bytes para X y 8 bytes para Y. En este 4 para A, 4 para B, 4 para C, de forma contigua, los coloca en la memoria de datos. Sin embargo, el string es un tipo de dato de referencia y lo que se coloca, vamos a verlo más adelante, y lo que se coloca en la RAM, en el espacio de datos, es un puntero que apunta, valga la redundancia, a una zona en la memoria alta que se llama memoria heap, memoria de montón, etc. ¿Bien? Vimos los operadores, los relacionales, los lógicos y el de condición. Este era el de condición, hicimos un ejemplo de eso. Las asignaciones compuestos, ahí estaban los ejemplos, y teníamos que, en este caso, si esto quería decir que ahí se le asigna el valor de la variable i, el valor que tiene la variable i más 5. Pero esto es lo mismo que esto que está acá, pero de una forma más rápida. Y que el caso especial, cuando se pone 1, que es con la unidad de incremento o disminución con 1, se puede emplear esta forma o esta forma que está acá. Más y menos. Aquí viene ejemplo de otros casos de operadores de asignación. Miren el operador de asignación presente en todos los casos. Hablamos los tipos de instrucciones, vimos la instrucción if y switch, correcto. Y vamos entonces, hablamos la instrucción salida simple if, salida doble, la salida switch. Explicamos cada uno de ellos. If, la salida doble, la salida, en este caso, dice aquí lo que había era un enumerativo, que era esto, aquí falta una coma, un punto y coma, perdón, y aquí la palabra clase, pero bueno, eso vamos a verlo con detalle. Aquí están switch y esto evita la caída en cascada con el break. El break lo que evita es que se sigan evaluando hacia debajo. Por ejemplo, si es el caso treble, este que está aquí, treble, en este caso que está acá, se baja al siguiente porque no hay un break. El break es lo que hace que este break, el break lo que hace es que se salga fuera del bloque donde estamos, del bloque switch. Vamos a ver en este caso, esto no lo vimos ayer, ¿dónde está el error? ¿Qué le falta? A ver, vamos, analícenlo ustedes. Esto puede salir como una preguntita teórica, en una evaluación, etcétera, etcétera. If number, ¿qué significa el signo por ciento? ¿Qué significa el signo por ciento? Módulo o el residuo de la división. Exacto, residuo de la división entera. Pero ¿por qué hay un error? ¿Qué pasa eso? Porque no se está dando ningún valor al number. No, supongamos que el number tenga un valor. Okay. Ya el number tenía un valor. A ver, ¿qué pasa ahí? Señores, le faltan los paréntesis. El if va con un paréntesis acá y un paréntesis acá. Puede ser. Ahí faltan los paréntesis. En el segundo caso, if per se menor que 0 o per se mayor que 5, ¿cuál es el error ahí? Punto y coma. ¿Perdón? No. Ahí sobra este paréntesis y sobra este paréntesis que está acá. ¿Por qué? Porque if per se menor que 0, quito este paréntesis.
o %, quito este paréntesis, mayor que 100, cierro paréntesis del if. Dentro del if se analizan estas dos condicionales, pero no va con estos paréntesis que aparecen aquí, este ni este. Ese es el error de esa. Del tercero, ¿cuál sería el error? El doble igual del... ¿Qué? El doble igual. No, el doble igual es un operador relacional que indica que es igual que. Eso es correcto. Míralo aquí arriba, eso es correcto. Si el resto de división del valor del número entre 2 es igual a 0, entonces el número es par. Este es el operador de relacional de igualdad. No es de asignación, es el relacional de igual que. Eso es correcto, el igual que. Pero ¿cuál es el error ahí? El punto y coma que está al final de if no Exacto. debería tener. Exactamente, el error consiste en que aquí este if no puede tener este punto y coma acá. Este punto y coma de aquí sobra. Y en este caso que está acá el switch, ¿cuál es el error del switch ese que está ahí? Ayer lo dije. Y alguien me preguntó, profe, ¿yo puedo hacer esto? Le dije, no, no se puede hacer. Que están dos casos en una sola línea. Exactamente. Solamente en una línea case se puede poner un caso, no es punto y coma, aquí, perdón, coma, el otro coma, tú no puedes decir case aquí y no pueden ser variables, tienen que ser constantes, pero bueno, en este caso son constantes porque son de un enumerativo que vamos a estudiar después posteriormente. En este caso es una constante, otra constante, pero no puedo tener, solamente puedo tener una constante, no se puede evaluar. Sin embargo, miren, Visual Basic sí puede tener una lista de constantes. Ese sería el error de ese. Bien. Vamos a empezar hoy ya o sea, vamos a continuar hoy, pero con las sentencias repetitivas. Tenemos que las sentencias repetitivas pueden ser condición al inicio, con el while, o una condición booleana. While quiere decir mientras. O sea, mientras sea verdadera, se ejecutan las sentencias que están en el bloque de este bucle. Condición al final, do, se ejecuta un conjunto de sentencias y al final es que se evalúa la condición booleana. Y mientras la condición sea booleana, se ejecutan las sentencias de número de iteraciones conocidas, uno de los que más se utiliza, una de las sentencias más utilizadas en los lenguajes de programación es el for. Para definir el valor inicial, existe una condición y un incremento. ¿Qué pasa? Que en cada vez que se ejecute, se llega al final de este bloque que está aquí, este bloque for, se incrementa este valor que está acá, este valor que está acá, se incrementa este valor que está acá y se compara con la condición. Viene la condición while, ejecuta las instrucciones en función de un valor booleano, evalúa la expresión booleana al principio del bucle y ejecuta las instrucciones mientras el valor booleano sea verdadero. Entonces, miren, vamos a ver esto. Me preguntaron cuál de los tres Visual Studio es el community, el que tienen que instalar ustedes. Correcto. Vamos acá. Visual Studio. Vamos a crear un proyecto. Ese proyecto es un proyecto consola, C++. Este que está aquí. Proyecto consola, C++. Siguiente. Y vamos a llamarle ya. Llamarle ejemplo 2. Este está en sentencias repetitivas, pero además voy a hacer aquí funciones. Sentencias repetitivas. Ese no se puede poner. Y método.
Voy a hacer ahí las dos cosas. Lo voy a poner en el escritorio para después colocar la solución, crear. Aquí vamos a crear este proyecto. Aquí está la carpeta aquí arriba. Aquí está mi proyecto. Si yo disfruto con Visual Studio. Vamos entonces acá a eliminar esto que vamos primeramente. Cerramos esto que está aquí, eliminamos esto que está acá. Y lo que hacemos siempre es aquí, eliminando. Aquí eliminamos esto. Esto es ya típico. Eliminamos esto que está acá y ponemos System. Pause. Como hay aquí, 0.5. Aquí utilizamos el Using Namespace. Namespace STD. Listo. Ya tenemos listo aquí un programa que tenemos para lectura y escritura de un flujo de datos. Tenemos la biblioteca que nos permite trabajar con todas las funciones estándar del C++. Existe pause para que no se vaya la pantalla de la consola y esto es obligatorio porque aquí este método tiene un tipo de retorno de tipo entero y por lo tanto 0 se acostumbra que en este caso no hubo error en este programa que aparece. Vamos a ver aquí que teníamos. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo acá. Entonces vamos a analizar esto y se inicializa aquí con el valor 0. Fíjense que eso está inicializado. Pues si pusiera solamente int i, punto y coma, se declara. Y después, por supuesto, habría que poner igual a 0 en otra sentencia. Y en este caso, declaro y asigno. Pero si declaro y asigno una misma sentencia, se llama inicialización. Entonces aquí dice, mientras i sea menor que 10, se ejecuta muestro i y incremento. Recuerden que i más quiere decir incremento. ¿Correcto? I más quiere decir incremento de la variable en 1. Se incrementa la variable en 1. ¿Correcto? Y así se va mostrando ahí. Y esto lo que debe escribir es esto que aparece acá, que es 0,1 de 0 a 9. ¿Por qué? Porque en este caso que está acá, igual a 0, menor que 10, sí, lo escribo. Hasta que llega a 9, menor que 10, sí lo escribo, incremento 10, menor que 10, falso. O sea, de 0 a 9 es lo que me va a mostrar ese señor que aparece. Vamos acá. Vamos a vamos a ponerle 28. Vamos a ponerle aquí al final de todo, acá. Vamos a ponerle un seout. Aquí vamos a ponerle ¿listo? Va a mostrar de 0 a 9. De 0 a 9. ¿Listo? Vamos entonces a ver la instrucción do. Dice que la instrucción do se inicializa antes del bucle el valor de i y dice do. Do que significa hacer. Haz, entonces él hace todo lo que está dentro del bloque que son estas dos sentencias y después que termina estas dos sentencias evalúa una condición que mientras i sea menor que 10 se siguen evaluando, se sigue haciendo este bucle.
¿correcto? Y va lo mismo. 0, cuando este que está aquí es 9, cuando aquí se incrementó, llegó a 9, menor que 10, sí va a ejecutar y va a mostrar el 9. Y cuando ejecuta aquí 10 y menor que 10, no es igual y por lo tanto va a mostrar igualmente de 0 a 9. Entonces, en este caso que está acá, vamos a hacer. Vamos a hacer acá. Esto que está aquí. Era un comentario. Poner el Y, no hace falta poner que el Y. Vamos a poner el tú. Ese que aparece ahí. Y este que está acá, vamos a ponerle el cambio de línea. Entonces, vamos a poner una vez que termine esto, el cambio de línea y también nos va a mostrar ese. Caso de condición al inicio, aquí condición al final. ¿Qué características o qué propiedades o qué características tienen estas dos condiciones? Esta condición de aquí, condición al inicio, puede ser que el bucle no se ejecute nunca. ¿Por qué? Si este señor que está acá está con un valor que no cumple la condición, que es falso, si i es menor que 10, empezó en 0, está bien, y si empieza en 10, si i es igual a 10 y menor que 10, no, entonces condición al inicio, el bucle puede ser que, la sentencia de bucle puede ser que nunca se ejecute. Mientras que la condición al final, aquí, como se evalúa al final la condición, siempre se ejecutan una vez, al menos una vez. La sentencia de bucle se ejecuta siempre, al menos una vez. Aquí sea 10, si aquí es 10, do, hacer, muéstrame 10, incrementa 11, ya no cumple ya, y aunque el 10 no cumplía, pero como se evalúa al final y se escribe este valor, siempre se ejecuta la sentencia de bucle al menos una vez. Vamos a ver entonces el último caso, que es for. ¿Bien? For, tengo el valor, se puede hacer esto, se puede inicializar el valor inicial y en este caso que está acá es la condición y este es el incremento. Dice que aquí es i más más. O sea que cada vez que él ejecuta la sentencia de bucle, que llega al final de la sentencia de bucle, se incrementa este contador y se compara con este señor que está acá. Si se cumple, pues se siguen ejecutando hasta que dejen de cumplirse. En este caso que está acá, las sentencias del bloque solo son válidas en el bloque. O sea que i es válido solo en esta sentencia que aparece aquí. ¿Por qué? Esa sentencia que aparece ahí, fíjese que cuando yo no pongo abre llave y cierra llave, este señor que está acá, el for, solamente ejecuta la sentencia a continuación de ella. Ahora, si yo pongo abre llave aquí, pongo un conjunto de sentencias, cierra llave, se ejecutan todas esas sentencias, porque lo explicamos. El abre llave y cierra llave modela la sentencia como si fuese una sola. O sea, se ejecutan una a continuación de la otra, salvo que haya algo que la saque de ahí. Por lo tanto, este otro seado i va a dar error, porque i está fuera del ámbito de esta variable. Y solo es válido, perdón, y esta que está acá solo es válida dentro del bloque for. Y en este caso, el bloque for está constituido, en este caso, por una sola sentencia. Y eso no hace falta poner abre y cierra llave, porque es una sola sentencia. For each. La sentencia for each. Aquí se elige el tipo y nombre de la variable iteración y ejecuta instrucciones incrustadas en una clase collection, en una colección. Mira aquí un arreglo.
INT número es un arreglo que tiene 10 elementos. Yo digo de 0 a menos que 10, o sea, hasta 9, serían los elementos, ¿correcto? Está número en 0, número en 1 hasta 9, porque y cuando sea igual a 10 ya se va a salir fuera de este bloque. Y aquí, aunque hay una sola sentencia, aparece con una buena costumbre de programación, abre llave, cierra llave. Esto es lo mismo si yo digo, ahora, para cada entero en X que esté en número, mostrarme X, esta X es mi número, esta que está aquí. Dice que es un entero. ¿Por qué? Porque esto es entero. Todos estos números son un arreglo de entero. Y en este caso, número es un arreglo de entero. Por lo tanto, cada elemento que está dentro de este arreglo acá, se lo asigna a X y lo muestra acá. ¿Correcto? Si hay 9, aquí no hay que poner cuántas veces hay que hacerlo. Él lo toma de acá. Dice, hay 9 elementos, yo los pongo acá. Y los voy mostrando. Es eso que aparece ahí. Miren este que está acá. Fíjense que este es un objeto. En este caso que está acá, esta X mayúscula que está acá es un objeto. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estoy empleando para la clase ArrayList, es una clase, ¿correcto? Miren aquí cómo se inicializa un objeto. New ArrayList, ¿correcto? Entonces, en este caso que está acá, se añade, fíjense que en este caso los objetos, cada elemento de un objeto puede tener un tipo de dato distinto. Add 25, add la cadena hola, true, en este caso un valor lógico, al final 12.567, y todos son estos elementos. Yo digo, para cada objeto, esto para cada objeto que le llamé X, que esté dentro de esta colección que aparece acá, esta lista de arreglos que está acá, y aquí no es console, aquí es cout, esto lo copié, aquí es cout, ahí está. Y me muestra, en este caso, el primer objeto tiene el valor de 25, el segundo tiene la cadena hola, el tercero tiene el valor lógico true, y el último tiene el valor real 12.56. ¿Correcto? Dice, en este caso, esto es un objeto. Míralo aquí, creando el nuevo objeto. Vamos a ver en este caso, aquí están estos factores aquí, el CO. Vamos a ponerlo aquí. Así. Vamos a ponerlo ahí. ¿Dónde está el error? En este for que aparece arriba, ¿dónde está el error? Que se maneja coma y no punto y coma. Exacto. Está puesto una coma y en realidad debe ser punto y coma. La segunda variante. Vamos, segunda variante. El segundo que aparece ahí. int igual a 0 se inicializa, mientras i sea menos que 10, cout se imprime i. ¿Cuál es el error? No está entre llaves. Exactamente. El while sí no es como el for. El for dice, la sentencia que sigue es la mía. No, no, no. Aquí, en este caso, aquí, el while y el do tienen que estar entre llaves. O sea, estamos viendo la 4, ¿correcto? Acá, el do y el while tienen que estar entre llaves, que sería también el error que aparece en la 4. Y en este for, ¿cuál sería el error? Perdón, no, El signo de menor.
No, el signo de mayor. Aquí tiene puesto un signo de mayor. Mayor, Cuando perdón. este Mayor. bucle no se va a ejecutar nunca. Para i Exactamente. igual a 0, hay un error ahí. Para i igual a 0, entonces dice 0, mayor o igual que 10, no. Y entonces formaría, la sola sentencia esta forma parte del bucle y por lo tanto no se ejecutaría. ¿Correcto? Ahí está el error. Vamos a hablar porque existe en C++ la instrucción goTo y miren lo que puse ahí yo. Evitar a toda costa. Esto da lugar a un enredo que no hay quien lo entienda después. Eso se llama colocar parche a un código. Te digo, uy, se me olvidó esta parte que está acá. Vamos a ponerla debajo del código. GoTo a esta etiqueta es la parte que me faltó y GoTo a la sentencia que seguía donde la inserté. Y eso es horrible. Para algo nosotros estudiamos programación estructurada. Y esto da, miren lo que dice aquí, da lugar fácilmente al código espagueti de difícil interpretación. Miren esto que aparece aquí. Si el resto de la división entera entre 2 de este valor que está acá es igual a 0, ve a par. Y aquí está la etiqueta par y escribo par. ¿Correcto? Si no, escribo impar y ve la etiqueta fin para que no escriba esto que está acá. Oiga, eso está macarrónico, haciendo honor al código espagueti. Miren esto cómo se puede interpretar. Miren qué fácil está esto. Número, el valor del número, resto de la división entera entre 2 igual a 0, escribo impar y si no, miren lo que estoy usando aquí. La condición, esta que estaba acá en las estructuras condicionales, que es la condición con el signo de interrogación y los 2 puntos. ¿Correcto? Que se les muestre un ejemplo allá, pero miren aquí también cómo funciona. Entonces, todo este enredo que hay aquí, se puede poner aquí. Con esto soluciono todo eso que está arriba, lo soluciono con esto. ¿Bien? Las instrucciones break y continue. La instrucción break salta fuera de una iteración. Ojo, no es como igualito que en el caso del switch. Recuerda que el break que hacía el break, bueno, se iba fuera del bloque switch y en este caso también se va fuera del bloque de iteración, ya sea el while, ya sea el do, ya sea el for. La instrucción continua salta a la siguiente iteración. Entonces miren esta forma que está acá. INT se inicializa el valor. ¿Qué me está diciendo esto? Mientras sea verdadera la condición, pero en este caso estoy poniendo true. Entonces, esto que está acá parece ser que es un bucle infinito, porque siempre va a probar la condición y si la condición es verdadera va a repetir el bucle. Pero en este caso la condición ya es el valor verdadero, es true, es un valor lógico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Eso me dice, de primera impresión decimos, esto es un bucle infinito, pero miren cómo está tratado acá. Se escribe i y se incrementa. Y aquí se pone, si i es menor que 10, continúa para la siguiente iteración. Y si no es menor que 10, break, sale fuera del conjunto de sentencias que forma este bloque que está acá. O sea, está tratado, en este caso, de una forma dentro de un bucle que sería infinito, está tratado la forma de continuar el bucle o salir del bucle cuando ya una condición no es satisfactoria. ¿Se entiende esa parte? Hasta aquí llegarían las instrucciones repetitivas. ¿Sí? Entonces, las sentencias repetitivas que hemos visto hoy han sido while, el do, la condición al final, el for, eso que aparece aquí, esa que aparece aquí, esa que está acá, y esta es la infusión for each. Que aparecen acá. Es lo que le puse aquí, el do y el while. Condición al final, esta que aparece aquí. Condición al inicio, puede ser que esto nunca se cumpla, porque se evalúa al inicio la condición. Y esta que está aquí, las sentencias de bucle, se repiten al menos una vez, porque la condición está al final. Como usted que aquí ya i igual a 10, no cumpliría aquí, pero como está al final, él pasa por aquí, do, hacer, y él hace. Escribe i, lo incrementa y ya no cumple ya.
pero al menos lo hizo una vez, aunque desde inicio ya no cumplía. Se ejecutan las sentencias de bucle al menos una vez. Bien, con eso terminamos las sentencias. Vamos a guardar esto. Realizado, guardar. Para después tener problemas. Vamos en este caso, ahora vamos a estudiar lo que son los métodos. Métodos en C++. Seguimos en la parte de introducción a C++ y vamos a ver ahora los métodos en C++. Estos son los mismos métodos que teníamos en el caso del C#. Vamos a ver. Diseño de método en C++, definición del método, tipo de método, sintaxis y declaración, y cómo se invocan, parámetros, qué son los parámetros, qué características tienen. Vamos a ver la recursividad de métodos y qué son los métodos sobrecargados. Me imagino que esto lo habrán visto en C++, perdón, en C#. Pero bueno, siempre es bueno un repaso y acordarnos cómo se hace en este caso en el C++. Un método, ¿qué es un método? Conjunto de sentencias en una aplicación destinada a realizar una tarea específica. O sea, que en este caso yo creo un método para que, primera parte, me permita a mí la programación estructurada. La programación estructurada está constituida a base de métodos. Y segundo, método para no tener que repetir un conjunto de sentencias dentro de mi código. Por ejemplo, imprimir una serie de valores, hago un método que le paso los parámetros en los argumentos que tiene que imprimir en una sentencia y no tengo que estar repitiendo ese grupo de sentencias en partes de mi programa. Ahora, los métodos en C++, igual que en C#, se divide en tres tipos. Las funciones, que son las que devuelven un valor de retorno, vamos a llamarle procedimientos a los que no devuelven un valor de retorno, y métodos especiales, vamos a llamarles especiales, aquí, debería ser en rojo, métodos especiales, que son los llamados constructores. Constructores que son los métodos que poseen las clases. Vamos a ver. Sintaxis y declaración de método. Aquí tenemos un método, tiene un tipo de retorno, nombre de método, y entre paréntesis la lista de parámetros que puede ser opcional. Es el encabezado de un método. Y abre llave, cierra llave y va al cuerpo del método. ¿A qué se refiere el tipo de retorno? Bien, tipo de dato en el caso de que exista un valor de retorno, ahí tengo que poner el tipo de dato que retorna ese método. Puede ser un valor entero, puede ser una cadena, puede ser un arreglo. Correcto también, eso lo veremos después en los tipos de arreglo. Y si no retorna nada en caso de los procedimientos, se coloca la palabra reservada void. Indica que no se retorna ningún valor. Y no se coloca tipo de retorno, se omite en el caso de los constructores. Un constructor nunca lleva tipo de retorno. Y la lista de parámetros, esa que aparece ahí entre corchetes, en la sintaxis, los corchetes en sintaxis quiere decir opcional. Yo se lo puse ahí también, que es la flechita esa que dice opcional en el encabezado de la declaración del método. Es opcional y en este caso la lista de parámetros es la definición de variables que serán utilizadas en el método. Ojo,
definición de variable, tienen que estar declaradas y no solamente poner int a, b, c, no, int a, int b, int c. Cada variable que aparece en la lista de parámetros tiene que ir antecedida de su tipo de datos, ¿correcto? No es como el caso de en el cuerpo de los métodos que se coloca int y una lista de declaración de variables. En caso de los parámetros, cada variable de los parámetros tiene que estar antecedida de su tipo de datos. ¿Sí? Y esas son las variables que van a ser utilizadas en el cuerpo del método. Si no, no tiene sentido pasar variables que aquí no se van a utilizar. Siempre estas variables, bueno, aquí lo dice, pero no, que serán utilizadas en el método. Sí, ya lo decía ahí. Ejemplo de declaración de método, miren ustedes ahí, en las funciones int suma entero, int1, int2. Fíjense que aquí las dos son variables enteras y sin embargo yo pongo int, no pongo n1, n2, pongo int1 y int2. Eso se debe a que una de esas variables puede ser un paso por valor y la otra puede ser por referencia. Y tienen que tener el tipo de datos asociado a cada, porque se trata de forma distinta. Ese es para el caso de... Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a ir acá a aquí. Poner acá. Esto que está acá. Vamos a poner aquí. Vamos a colocar esto. Puse aquí como todas estas formas. Bueno, vamos a poner aquí. Uso de método. Ya. Entonces vamos a ver acá. Los métodos se colocan, no sé, no puede haber un método entre otros métodos. Y el main es un método también, que es la función main, que es la que inicia acá. Es la ejecución del programa comienza y termina aquí. Pero es un método. Entonces, antes no puede haber un método entre un método y por lo tanto voy a colocar acá la función int. En este caso la función le voy a poner suma 2 enteros. Suma 2 enteros. Le voy a colocar int n1, int n2. ¿Listo? Abre llave, cierra llave. Dice que lo pone automáticamente. Abre y cierra llave. Este es el encabezado. ¿Correcto? Y aquí, como es, dice que el nombre de ella me está diciendo cuál es el objetivo específico de esta función, que es sumar dos enteros. ¿Qué enteros? Los dos que recibe como parámetro. Entonces esto retorna aquí, return n1 más n2. ¿Correcto? Dice que en este caso n1 es entero y n2 es entero también. Por lo tanto, aquí lo que se retorna es un valor entero que debe coincidir con este valor que aparece ahí. Debe coincidir con ese valor que aparece ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí usted no puede poner este que está acá es un valor doble y este un valor doble. No puede retornar un valor, no, el doble no puede sustituir un entero. Ya tiene que estar el tipo de retorno, tiene que estar en concordancia con el tipo de que se pone dentro del cuerpo, lo que se retorna. ¿Sí? Eso que está ahí es el tipo, es una función. Vamos a poner aquí, esto es ejemplo de función. Aquí dentro. No, aquí. Ejemplo de función. Vamos a poner ahora un ejemplo de procedimiento. Ejemplo de procedimiento. Y vimos que era el procedimiento. Se utiliza la palabra reservada void. Indica que no devuelve ningún valor. Eso es el void que
En este caso string S, y miren, muestra esto que está acá. Voy acá, voy aquí, void, el procedimiento no retorna ningún valor. Voy a poner mostrar mensaje, MSG. ¿Y quién lee el mensaje? Una cadena, string, que es MSG, que en este caso lo único que hace es imprimir algo tonto, pero bueno, es un ejemplo. Cout y escribe MSG. Aquí. ¿Listo? Escribe lo que usted le pasa acá y es el ejemplo del procedimiento. Quedaría el método especial. El método especial dice que usted cuando crea una clase tiene que declararle el constructor. Vamos a poner aquí un ejemplo de método especial. Vamos a ir acá y vamos a crear una clase. Y ya de una vez vamos a aprender cómo yo en C++ creo una clase. Voy a la barra de menú, aquí, proyecto, agregar clase. Voy a agregar una clase. El nombre de la clase que le voy a poner ahí es mi clase. Mi clase. Correcto. Va a tener un archivo, un header, un encabezado y el archivo CPP, que es el código que aparece. ¿Quién es su clase base? No estoy trabajando con herencia y por lo tanto no tengo clase base. Le digo aceptar. Aquí se crea mi clase. Como mi clase ya estará en el mismo, ven ahí, le voy a poner acá mi clase, el constructor. ¿Qué característica tenía el constructor? Ahí está agregada la clase. Ahí está agregada la clase. Agregar clase. Aquí se ponía el nombre de la clase, aparecía ahí, se le daba a aceptar. Ya, una vez definido el método, vamos a ponerle aquí algo en mi clase. El método es, ¿qué característica tenía acá? El tipo de retorno en los constructores, ningún tipo de retorno. Entonces se pone el nombre del método acá. Se aparece aquí. Los constructores. El nombre del método tiene que tener el mismo nombre de la clase. De acá, y la clase a mi clase le pongo, no pongo void ni tipo de datos. Mi clase, y como es método, abre y cierra paréntesis. Aquí, abre y cierra llave, y está mi método. El método que está acá, vamos a ponerle acá que este método escribe cout, no, aquí no puedo usar el cout, clase a igual a 9, ¿correcto? Ese es a igual a 9. Me está diciendo en este caso que no se hace acá. Correcto. Aquí el constructor lo que hace es que le da el valor de A, el valor 9. Entonces voy acá y así es como declaré ya mi constructor. Ese que está ahí es, fíjense que aquí está, aquí se le pueden poner parámetros, no le voy a poner ahora, y aquí está el cuerpo del constructor, que el cuerpo del constructor es int a igual a 9. ¿Correcto? Note el empleo de la palabra retorno en el caso de una función que es obligatorio. No así en el procedimiento que se pudiera poner, pero se utiliza de forma opcional. No tiene valor de retorno, no se puede utilizar de forma opcional. Aquí yo puedo poner cout, tal, return, solo. Correcto, la palabra return que me indica la salida. Yo puedo ponerle si el valor de S es igual a nulo,
hago tal cosa, si no, hago esto y hago lo otro. ¿Correcto? Y puedo retornar, pero solo la palabra return sin ningún tipo de variable o valor o constante asociada al retorno. Porque él no tiene que devolver, void no devuelve ningún valor de retorno. Correcto, ahí está mi clase, aquí sigo. Aquí está. Ejemplo de procedimiento. Y el ejemplo constructor está aquí en mi clase. Este es, vamos a ponerle acá, saber que este es mi constructor. Voy de nuevo acá. Y ahora voy a cómo yo invoco esos métodos. Y ya le dije cómo creaba la clase. Ahora, una vez definido un método, yo puedo llamar un método dentro de la misma clase. ¿Correcto? El main pertenece a una clase. Y se usa el nombre del método seguido de la lista de parámetros si existe. Llamar un método que está en una clase diferente. Eso para cuando estemos trabajando ya con herencia y demás. Hay que indicar al compilador cuál es la clase que contiene el método y el método debe estar en el bloque público. Y usar llamadas anidadas. Este es recursivo. Un método, perdón. Llamadas anidadas, unos métodos pueden ser llamados a otros, que a su vez llaman a otro y a su vez llaman a otro y así sucesivamente. Mientras exista espacio en el stack, que eso lo veremos más adelante, yo puedo estar haciendo llamadas sucesivas de un método a otro, de ese otro a otro nuevo, de ese otro nuevo a así. Entonces acá, formas de invocación. La invocación a las funciones, la que retorna un valor, se puede hacer de dos maneras. A través de una sentencia de asignación, mira el ejemplo ahí, int a igual a 5 y b igual a 8, estoy inicializando la variable entera a y la variable entera b. Y después estoy diciendo int res suma entero y le paso los parámetros a y b. ¿Correcto? Eso es a través de una sentencia de asignación. O sea, este señor que está acá, lo que retorna a él se le asigna a la variable res. Sin embargo, según operando una expresión, aquí suma entero y con sus parámetros está como el dividendo de una expresión aritmética de división. Entonces aquí lo que retorna no se le asigna a la variable promedio, sino que se divide entre 2 y el resultado es que se asigna ese resultado de dividir lo que retorna esa función entre 2 es lo que se le asigna a la variable promedio. Y los representantes no retornan un valor. Su invocación es a través de su nombre y la lista de parámetros. Mire, muestra el mensaje y se le pasaba la cadena esa que aparece. Entonces vamos acá a invocar uso de método. Aquí vamos a invocar la función. Invocando la función, voy a decir int a igual a 5, b igual a 8. Estoy inicializando las variables a y b. A y b las estoy inicializando en 5 para A y 8 para B. Ahora voy a decir acá, int es el resultado va a ser igual a suma 2 enteros, que sería A, B. ¿Correcto? O sea, que aquí lo que se invoca, lo que devuelve este señor de invocar, se le asigna res y vamos a probarlo acá. Cout res. Entonces, ¿qué hace esto? El valor de A, que es 5, se le pasa a N1. Y el valor B, que es 8, se le pasa a N2, porque es el primer parámetro, el primer valor que está acá, A se le pasa a N1
y B se le pasa N2. Se suma el valor de N1 más N2, que es 5 más 8, y se devuelve. Por lo tanto, esto que está acá debe dar el valor devuelto de esta función es 13. Se debe asignar a res. ¿Correcto? Vamos a ver allá. Ahí está, 13. ¿Ven? Ahora hagámoslo de la siguiente forma. Vamos a poner aquí ahora la variable aquí. A ver cuál doble. Promedio va a ser igual a suma dos enteros, esto que está acá, dividido entre 2. Vamos a dejarlo entre 2 solo. Esto es entero y se coloca acá. Y vamos a poner acá res. Y este vamos a ponerlo como comentario. Esa es la comentario. Aquí es ¿no? 5 y devuelve, esto devuelve 13. Lo divido entre 2. Me da 6. Lo expliqué ayer que esto es porque esto devuelve un entero dividido entre un entero. Aunque este sea doble, el valor de esto que está acá es un valor entero. Entonces, si yo pongo 2.0, ya esto es un real. Y el significado de la barra, que es la división en C++, igual que en C#, si ambos operando son de valor entero, entonces el resultado que se devuelve es el valor entero. Pero si al menos uno de ellos es real, el resultado es real. Ahora debe dar 6.5. Vamos a ver entonces ahora el caso de invocar a un procedimiento. Invocando el procedimiento. El procedimiento era, vamos a hacer aquí, vamos a poner una cadena, string, y vamos a poner aquí hello. Y aquí vamos a poner entonces invocar. Recuerden que en el caso de un procedimiento, solo es su nombre, la lista de parámetros si existen, el nombre, variable va a ser ahora sí. Y vamos a llamar aquí a mostrar MSG, le voy a pasar cat. Esto que está acá, ponerlo en comentario. Bien, hello, mostrar cat. Entonces aquí él va a pasar cat a este señor que está acá, a este valor que está aquí, y esto lo va a mostrar en la consola. Claro, es muy tonto, pero bueno, aquí pudiera ya mostrar ya cat. Vamos a ver acá, pero para que vean cómo funciona esto. Ahora vamos a ver el caso. Mi clase OBJ, su invocación es mediante la sentencia de instanciación de un objeto de la clase que lo posee. Y es, entonces, declaramos acá, vamos a poner esto en comentario, para no darle borrando nada. Aquí, invocando constructor.
invocando al constructor. Entonces, primero, declaro un objeto. Entonces, clase. No, debajo del using. Después del using, las clases que voy a utilizar, entonces sería numeral, include, y sería de esta forma. Clase.h. ¿Sí? Entonces aquí ahora sí puedo colocar clase, miren aquí, ahora sí está la clase, clase OBJ. Aquí estoy. De mi clase. Ahí. Ah, perdón. Clase. Está pública. No sé. Un momentito. Aquí. A ver después. Entonces aquí colocábamos, aquí, es public, está dentro del bloque public. Todo lo que usted escriba a partir de aquí hacia abajo es público. Si fuera privado te pone private y las cosas que son privadas, lo que va a ser público posteriormente, o al revés. Entonces en este caso que está acá, de instancia acá un objeto, instancia de ese objeto, y aquí entonces ya puede hacer ya referencia. Por ejemplo, si aquí hay un método, vamos a poner esto que está acá, aquí un método. El método es void int, m1. Y aquí return 9. No tiene nada que ver con esto. Voy a ponerle aquí. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aquí yo puedo decir lo siguiente, a través de este OBJ, yo puedo decir cout, aquí puedo decir obj.m1, retorna 1,
método hay que colocarlo. M1 y aquí va a escribir 1, que es lo que tiene M1, pero fíjense que yo invoco a través de un objeto, o sea que la invocación del constructor, en este caso también sería así. Miren qué pasa acá. Miren, el constructor va a llamar acá. El constructor va a llamar a M1. Sin poner M1, vamos a poner aquí. Es el constructor llama a M1 y M1 retorna 1. Entonces, este caso que está acá sería OBJ aquí. No sería M1. Sería ponerte en comentario. OBJ y miren las características de un constructor. El constructor se ejecuta automáticamente al instanciar un objeto a la clase que lo posee. Su modificador de acceso es public, por eso tuve que ponerle public anteriormente. No poseen tipo de retorno, ni tipo de datos ni void. Tienen el mismo nombre de la clase y pueden tener parámetros. Y se utilizan para iniciar los campos del objeto. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner aquí clase H. Vamos a incluir aquí poder escribir ahí de una forma más a quitar todo esto. Incluye string. Correcto. Y aquí vamos a quitar todo esto que aparece acá. No hace falta. Vamos a poner aquí cout. Vamos a escribir constructor. Esto tuve que incluirlo porque si no, no puedo utilizar el cout. Esto está en una clase. Correcto. Entonces aquí ahora, aquí mi clase OBJ, y esto que está acá lo borramos. Ahora, ¿qué característica tenía el constructor? Se ejecuta automáticamente al instanciar un objeto de la clase que lo posee. Ya pusimos que estaba dentro del bloque public, o le pusimos tipo datos retorno al constructor, le pusimos el mismo nombre y no hemos visto esto. Puede tener parámetros, no le he puesto ninguno, y se utilizan para inicializar los campos del objeto. Supongamos que aquí tenemos declarado campus y aquí podemos utilizarlo para inicializar esos campos. Entonces, en este caso que está acá, miren ustedes, ahora yo voy acá, voy a poner acá un punto de interrupción. Le voy acá a depurar, ahí se va a parar el compilador, el procesador, perdón. El procesador se para ahí. ¿Qué pasó aquí? Aclarado aquí. Sí. Se para, ahí se para. Se para aquí porque le puse un punto de interrupción. Mi clase OBJ. Pero, ¿qué decía el constructor? El constructor decía que se ejecuta automáticamente. Entonces, cuando él ve la sentencia, esa que aparece ahí, le voy a dar, por ejemplo, función F11, que es la que va a seguir. Miren, ¿a dónde saltó?
La siguiente sentencia le di F11, que es para seguir el desarrollo del programa, y me salta el constructor, ¿correcto? Constructor, aquí está. Me escribe eso que aparece ahí y vamos a ponerle ya que continúe. Me va a mostrar constructor, ¿correcto? Por lo tanto, esto que aparece ahí es correcto. Esto que aparece acá, que se ejecuta automáticamente al iniciar el objeto a la clase que lo posee, lo hace. Cuando llega ahí el punto de interrupción, le digo, sí, él saltó para el constructor de mi clase. Bueno, le pusimos dentro del bloque public, no le pusimos tipo de retorno, el mismo nombre que la clase. Ahora pueden tener parámetros. Acá yo le puedo poner aquí en este A, en A y en este B. Constructor. Vamos a ponerle acá. A. Cambia de línea. A igual A. Y B igual a B. C, B, B. Entonces, él va a pasarle A y B. Es decir, el valor que pasa, ahora fíjense que aquí me va a dar error, aquí, perdón, en esta que aparece acá, me va a decir, hey, ¿dónde están los valores de A y B? Entonces, mírenlo, aquí voy a ponerle, no tienen que ser los mismos, vamos a hacerlo más explícito, para que vean que mi clase acá es X y Y, X y Y, X igual a X, y Y igual a Y. Esos son los parámetros que estoy pasando, ¿correcto? Entonces voy acá, le digo OBJ, pero ahora lo tengo que pasar a coma B, que son los valores estos que están acá, a 5 B8, ¿correcto? Y entonces él me va a mostrar aquí. Ya sabemos que cuando llegue a la sentencia de instanciación del objeto, él automáticamente ejecuta el constructor de la clase a la cual está referenciado dicho objeto. Entonces, el proveedor acá me va a mostrar constructor X igual a 5, Y igual a 8, ¿correcto? Era lo que habíamos visto nosotros. Bueno, mira, aquí venía el ejemplo. Tenemos este ejemplo que está acá. Este ejemplo que está acá me hubiera dado I, vale 5, se le asigna X, y este que está acá, que es cat, que es un string, se le asigna cat, ¿correcto? Donde X y cat están declarados arriba en la clase como X entero y cat como cadena, ¿correcto? Aquí está. No, en la clase, perdón. Ahí está el ejemplo. Parámetros. Vamos a ver los parámetros. Tipo de parámetro y requerimiento del paso de parámetros. Tipo de parámetro. Los parámetros de una declaración en un método se denomina parámetros formales. Por ejemplo, en el caso de suma entero, que es la sentencia de declaración de la función suma entero, N1 y N2 se denominan parámetros formales. Y los parámetros que están en la invocación de un método son denominados parámetros actuales. Cuando yo digo en la sentencia de invocación A, B, esos parámetros son parámetros actuales.
¿correcto? Ahí está la diferencia entre parámetros formales y parámetros actuales. Requerimiento de parámetros. Los parámetros formales y parámetros actuales deben cumplir los siguientes requerimientos. Debe existir la misma cantidad de parámetros actuales y formales. Y debe existir una correspondencia biunívoca entre los tipos de datos de los parámetros actuales y formales. Me van a preguntar seguro, ¿qué es biunívoca, profe? Quiere decir que debe haber correspondencia de datos del primer parámetro, acá, primer parámetro actual, este que está aquí, con el primer parámetro formal. Biunívoco quiere decir primero con primero, segundo con segundo. ¿Correcto? ¿Se entiende eso? Bien. Hasta aquí, antes de pasar a la recursividad, preguntas. Entonces, voy a repetir para que tengan la grabación. Los mecanismos paso de parámetros de los métodos son dos: entrada, paso por valor, y entrada, salida, paso por referencia. ¿Qué dice Microsoft? Microsoft dice, el paso por valor es que se pasa una copia del valor del parámetro actual. Recuerden que el parámetro actual es A, al parámetro formal, y el parámetro formal es B. Si dentro de la función del método invocado el parámetro actual no cambia, si el parámetro formal se cambia dentro del método invocado, el actual no cambia, ya que una vez terminado dicho método, la copia se destruye. Por lo tanto, aquí sigue teniendo el valor de G. Piensa que aquí no hay retorno, es hacia allá, es un paso por valor, es de entrada. Entonces, es de entrada. Se entra al método invocado solamente acá, pero no hay salida, ¿correcto? Mientras que el paso por referencia se pasa el original de parámetro actual. Por supuesto, yo lo que le paso es la dirección de memoria donde se encuentra mi parámetro actual. Si yo dentro del método cambio el valor de parámetro formal, estoy también cambiando el valor de parámetro actual porque estoy escribiendo en la dirección de memoria donde está la variable que está representada en el parámetro actual. Y para eso si yo le coloco, si quiero hacer eso, le coloco el signo ampersand aquí, signo ampersand, delante de ese parámetro formal. Entonces, cuando yo digo aquí hello world, le estoy pasando acá, y como tiene un signo ampersand, es de entrada y salida. Si yo cambio aquí, esta variable que está acá, él la retorna acá, porque es entrada hello world y salida hola mundo si se cambia. Si no se cambia, sigue con el valor que estaba aquí. Pero si la cambié, aparece este valor nuevo acá. Es entrada y salida. Mírenlo aquí. Entrada, salida. Normas para el paso de parámetros. El paso por valor es más habitual. El valor de retorno de una función es útil cuando yo quiero hallar un solo valor. Ampersand es útil para más de un valor de retorno. Yo puedo tener acá, aquí, string ampersand ben, coma, int ampersand x, coma, doble ampersand y. Y todo eso me puede retornar los valores que yo obtenga acá. Me lo retornan a este otro procedimiento que aparece acá. Entonces dice que el ampersand es útil para más de un valor de retorno. Ampersand se usa si los datos se pasan en ambos sentidos. La eficiencia de paso por valor suele ser el más eficaz. ¿Correcto? El paso por valor, no por referencia. Bien. Entonces, bueno, hasta aquí ya la recursividad sí la vamos a dar para mañana. Entonces ya hemos visto los pasos por valor y pasos por referencia. ¿Ya? Bueno, entonces hasta aquí vamos a